Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy vamos a hacer un resumen general y vamos a hablar todos juntos los temas que he hablado del reino milenial. Ahí puedes ver en el gráfico. Este gráfico es fundamental para ubicarte y posicionarte en el lugar correcto. En la línea del tiempo, en el medio, de izquierda a derecha, el primer dato que encontramos son la semana 69, que es la semana donde Jesús físicamente estuvo aquí en la tierra, predicó el Evangelio, murió crucificado, resucitó y ascendió al cielo. De allí viene la predicación del Evangelio por casi 2000 años, ya se van a cumplir casi 2000 años, queda muy poquito para ese cumplimiento, que es la transición entre la semana 69 y 70 de la profecía de Daniel. El arrebatamiento de la Iglesia pone fin a la dispensación de la Iglesia de la gracia y del Evangelio. El pacto de paz y seguridad que va a firmar el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el hombre fuerte de la Jabat Lubavitch, el sionista de los judíos, talmúdicos cabalistas, el anticristo, la bestia, va a firmar el pacto de paz y seguridad mundial. Y luego él da inicio con ese acto a la semana 70 de Daniel, 7 años. Los primeros 3 años y medio son de los 2 testigos de Dios en Jerusalén y los 144.000 sellados que van a predicar sobre lo que va a suceder en el reino del cuerno pequeño, la bestia. Allí se viene la marca, allí se viene la adoración a este hombre, allí se viene todo un sistema de la nueva era y se eliminan todas las religiones anteriores, y el que no hace eso, la pena es la guillotina. Transcurrido el gobierno de este hombre, termina el pacto de paz y seguridad, los juicios de Dios, la cuarta guerra mundial, y Jesús desciende a implantar el reino mundial. Para esa guerra, y comienza el reino milenial, que es el que hemos estado hablando. En este gráfico, ahora, dejamos solamente en azul la semana 70 de Daniel, y posterior a la semana 70, en el color más tirando a cremita, es los datos finales de los 1000 años del reino de Dios en celeste arriba, y luego de los 1000 años del reino de Dios viene la eternidad. ¿Por qué? Porque terminados los 1000 años llega el fin del mundo y el universo material, viene el juicio final y luego cielo nuevo y tierra nueva. Estos temas de la eternidad son los que hablaré después de este resumen. Esto lo menciono para que cronológicamente usted lo pueda entender, posicionarse y ver cómo Dios dejó todo definido. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y las llama básicamente antes de tiempo, con siglos y milenios antes, porque Él es el Señor y nadie nunca le detuvo la mano y le dijo: ¿qué haces? No existe tal situación. Aquí solamente estamos viendo en este gráfico, en el último, color crema, el reino de Dios arriba, celeste, la implantación del mismo, abajo vemos en violeta claro, vemos el fin del mundo y el universo material, abajo en negro el juicio final, a dónde irá Satanás y sus secuaces, y luego cielo nuevo y tierra nueva. Pero esta etapa en celeste, donde dice en la línea del tiempo en el centro, estado de eternidad, eso será después de este resumen que comienzo en este momento. Entonces, cronológicamente ya estás ubicado de cómo Dios determinó y estableció su plan eterno. ¿Lo has visto? Hemos hecho un transcurso durante la cronología y ahora estamos en este plano y en este gráfico que aquí te estoy mencionando, en donde ya he hablado en los programas anteriores, he leído los textos bíblicos de todas las cosas que van a suceder. Ahora voy a hacer un resumen general para este video, este programa, para que esté todo en uno, y cuando uno escuche esté todo en uno, si no puede ir hacia atrás y escuchar los textos bíblicos que dicen exactamente las cosas que a continuación comienzo a mencionar.
el juicio del Mesías a los sobrevivientes de las naciones de la semana 70. Es decir, el Señor va a llamar a los hombres sobrevivientes de las naciones de la grande tribulación mundial, terremoto mundial, juicio en todo el mundo, situación que nunca hubo ni habrá jamás en la tierra. Y una vez que Él descienda, Él va a llamar a cada hombre que esté sobre la tierra. Para usted puede parecerle esto como una linda fantasía, pero está tratando con el Dios creador de los cielos y la tierra, todopoderoso, inalcanzable para nosotros entender. Miren, voy a hacerle una mención de cómo la gente va a ir para allá, a Jerusalén, y cómo van a estar ahí y van a ser juzgados. El Señor lo puede juzgar en un abrir y cerrar de ojo a todos, pero supongamos, démosles un tiempo humano de 1 año. Hoy en día, los que están dentro del mundo del ocultismo tienen habilidades que usted no puede creer, ni le puede venir al pensamiento al que es ajeno a ese mundo. 2 que son hermanos hoy en la fe de Jesús, que el Señor los rescató de ese reino, quiero mencionar cómo ellos se movían en la tierra. Ellos no necesitaban visa, ni necesitaban viaje en avión, ni nada para trasladarse a cualquier punto del mundo. Físicamente, escúcheme bien, físicamente, en el cuerpo físico. Uno de estos hermanos es de aquí, de Sudamérica, pero él no conoció nada de Dios en su niñez y bueno, estuvo involucrado en las ciencias ocultas hasta llegar a ser uno de los máximos referentes de Lucifer en el planeta Tierra. Conoció personalmente a Satanás, pactó con él, recibió dones que pocos tenían en el ocultismo, trabajaba en la iglesia de Satán de Antoine Lavey en Estados Unidos, en California, hizo el pacto cuando hizo Yakira, el pacto satánico, él estaba ahí, cuando hacían los pactos y los sacrificios humanos, el Chavo del Ocho para tener éxito en sus programas y los sacrificios humanos que se hacían, él participaba allí. Pero él estaba en la iglesia de Satán y hacía todas esas cosas y de ahí se iba al Vaticano y ahí conoció a muchos de los evangélicos actuales, los cantantes y predicadores que se dicen evangélicos y son satanistas, pactado con el Vaticano, con Roma, y que hoy usted lo ve en los medios de comunicación hablando disparates y bueno, esos tienen pacto con Satanás, por eso son así. Él los conoció a todos ellos, a los músicos, a los predicadores, organizaciones, pero llegó el momento en donde quiso destruir una iglesia fiel al Señor y allí terminó su carrera de ocultista. Esto lo digo así simplemente para no ir tan lejos. Y convertido al Señor, él tuvo 2 accidentes, uno quedó cuadripléjico, pero el Señor lo sanó nuevamente, cuando lo intentaron matar para que no hable las cosas que él conoce de Lucifer, del reino de Satanás. Él se reunía con el Papa le enseñaba ciencias ocultas y satanismo, Juan Pablo II. Se vestía de blanco, pero le enseñaba satanismo a él. Y así. Entonces él conoció todo ese mundo y el Satanás no quería que hable de ese mundo. En una segunda oportunidad le tiraron algo en los ojos y lo dejaron ciego. Y el Señor le devolvió la vista. Dio testimonio fiel de conversión. El Señor le dio experiencias que a pocos hombres en la tierra le dio, tanto en el cielo como en el infierno. Le enseñó todos esos lugares del infierno, que muchos hoy se dicen evangélicos y niegan el testimonio de Dios, así como niegan el testimonio bíblico. Pero Dios a él se lo mostró personalmente. Le enseñó el cielo y el infierno y los misterios del infierno y muchas cosas del reino de los cielos que no le mostró a otro ni a Juan. Y hoy vive aquí sobre la tierra. Es un hermano más y no se lo oye ni siquiera. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo llama, le tiene miedo. Le tiene miedo a la verdad que él le puede decir. Este hermano, él estaba en California y venía Satanás y le decía, tú, vete ya mismo allá a hacer esto. Y él, escúcheme bien, físicamente estaba. Él hacía así, un chasquido de dedo y ya estaba al lugar en donde Satanás le dijo físicamente. Él no necesitaba visa ni avión. Él con un simple chasquido ya estaba en el lugar que Satanás le dijo, aunque ese lugar esté a 1000 kilómetros. 2000 kilómetros, 3000 kilómetros o en cualquier parte del mundo. Para él no había ninguna barrera. Físicamente le estoy hablando, en su cuerpo físico. Él estaba en California
y aparecía automáticamente en el lugar que Satanás le dijo. Sea Europa en el Vaticano, sea en Sudamérica, sea en África o sea en Asia. En un abrir y cerrar de ojos estaba físicamente ahí y seguía haciendo su actividad que le ordenó Satanás, que le ordenó Lucifer. Eso mismo escuché de otro hermano que es de África, en donde él recitaba una palabra y aparecía en el lugar que tenía que estar a 1000 kilómetros más de ese lugar. Físicamente le estoy hablando. Bueno, algo similar a esto, si Satanás puede darle esas habilidades a sus... cuanto más Dios, que es el Señor creador de todas las cosas. Él va a decir, vengan acá y todos van a estar ahí. No es tan difícil para él, para usted sí, claro, a usted se le complica, pero a él no. Y este ejemplo lo doy para que usted sepa que si Satanás puede hacer esto, cuánto más Dios, que diga, vengan acá, y están ahí, físicamente. No necesitan tomar un avión, tomar nada, están ahí, al simple hecho de mencionar la palabra. Bueno, así va a ser como van a ir a Jerusalén. Así va a ser como van a ir al juicio cuando se implante el reino milenial, los sobrevivientes de las naciones. Aquellos que tengan que comparecer ante el tribunal de Jesús aquí en la tierra, físicamente. ¿Quién quedará y quién se irá del planeta Tierra? Por eso, este juicio está mencionado claramente en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, reunirá a las naciones y está el juicio. Y esto lo he mencionado en los videos anteriores. Mírelo y estúdielo. Y lo va a congregar ahí y le va a decir a cada uno, los que van a entrar porque no se marcaron, no recibieron chip, no negaron a Jesús y se ocultaron donde pudieron y sobrevivieron a la semana 70 de Daniel y llegaron hasta ese día, ellos van a ser llevados a Jerusalén para ser bendecidos e ingresar al reino milenial. Pero los que se pusieron el chip, se marcaron, maldijeron a Jesús, adoraron al anticristo, a la bestia, y eso van a ser cortados del reino de Dios. Ese juicio lo va a hacer Jesús personalmente, y aquellos que son líderes de este poder del anticristo, a la bestia, del último emperador mundial, todos los que hicieron alianza con él, pacto con él, todos esos van a morir decapitados. Jesús dijo a aquellos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Él lo dijo claramente en sus días en una parábola de cómo van a ser las cosas. Lucas 19, 27. Claramente. Entonces, todos los que sobrevivieron y que estén viviendo en esos días de la implantación del reino de Dios, a los que estén en los búnkeres, a la élite ocultista, los Rothschild y las 12 familias judíos talmúdico-cabalista que gobiernan al mundo, que tienen todo el poder económico, en donde están allí Donald Trump con los sionistas pactado, Javier Milei pactado con los sionistas, por eso hechiza a la nación y la nación se jode a sí mismo, ¿no? Entonces van a ser llevados allá y estos van a pasar todos por la guillotina, porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto que no querían que yo reine, sino que eligieron otro Mesías, eso van a pasar por la guillotina. La élite será sacada de los búnkeres que tienen entre las montañas, en Suiza, aquí en Estados Unidos, en los lugares montañosos, para la élite, para el gobierno ocultista, para eso, vengan para acá. Van a ir los ángeles, en un abrir y cerrar de ojos en Jerusalén, juzgados y decapitados. Así va a ser la situación de aquellos que no querían que él reine, porque estos son los que no quieren que él reine. Entonces, los sobrevivientes de las naciones serán separados, como separa el pastor las ovejas y los cabritos, los que se marcaron, los que prefirieron su propia vida, los que negaron a Jesús, los que recibieron todo lo que corresponde al reino del anticristo, serán eliminados. Los que lucharon por sobrevivir en su vida, no se marcaron, llegaron hasta esos días, esos entrarán en el reino milenial. Entonces, Jesús va a hacer un juicio. Todos tendrán que comparecer físicamente en Jerusalén ante el Mesías. ¿Cuál será el destino de aquellos que recibieron la marca de la bestia o adoraron a la imagen y se hallan entre los sobrevivientes? Como lo he mencionado, serán decapitados y
principalmente las principales autoridades, y el resto morirá automáticamente. Y esos irán cada uno a su lugar. El anticristo, la bestia, el falso profeta, van a ir al lago de fuego y azufre. Y el resto de los humanos, de los hombres, la élite ocultista, como todo aquello que se identificaron con su reino, van a ir al infierno eterno. Entonces, ¿qué va a pasar en la tierra? Se va a acabar los problemas de la maldad que tenemos hoy, se terminaron los malvados. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser encarcelado y su reino espiritual de maldad también. No va a quedar ni uno de ellos suelto. Ya vamos a llegar a ese momento, pero lo quiero mencionar aquí. Irán al abismo, que es una prisión de demonios en el interior de la tierra, en una dimensión espiritual en el interior de la tierra, en donde ellos estarán encarcelados por los 1000 años del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué va a suceder? Al no haber espíritus inmundos, no haber demonios, no estar Satanás, no haber nada de eso, va a desaparecer la maldad de la tierra en un día. En un día va a ser. El fin de los malvados, por eso se va a terminar todo aquello que viven para engañar, para con Satanás estar bregando ahí, para dar malos consejos, para engañar, estafar y defraudar a las naciones y a la gente y al mundo, eliminado de la tierra. Lo que da vida a todo ese arte, a esa ciencia de manipulación, afuera de este mundo. Y entonces el mundo será libre de toda esa actividad diabólica, porque no se trata de una actividad humana, se trata de una actividad diabólica, espiritual, llevada adelante por hombres que conocen ese reino y pactan con ese reino. Pero todos estos serán cortados de sobre la tierra. El Mesías hace juntar a todos los desterrados de Israel. Por supuesto, va a llevar a Jerusalén a todos. Ahora, ¿todos van a entrar, todos van a recibir la bendición? No. Si la mayoría de las grandes élites ocultistas son todos judíos talmúdicos cabalistas, son israelitas, son hijos de Abraham, Isaac y Jacob, son de sangre descendiente, pero pactaron con Satanás, le sirven a Lucifer. Bueno, todo eso van a ser cortados de la tierra, solamente van a quedar los caraítas, aquellos que solamente respetan la Biblia y no siguen ninguna ciencia oculta, no siguen el Talmud, no siguen la Kabbalah, no siguen nada de lo que introdujo Salomón cuando se rebeló contra Dios y pactó con Satanás y recibió todas las ciencias ocultas que gobierna el mundo de la élite ocultista hoy. Esos que se identificaron con lo de Salomón, con la tradición oral que ellos dijeron, que luego la escribieron en el Talmud y que la practican con la Kabbalah, todo eso van a ser cortados del reino de Dios, eso pasan por la guillotina. Esos son los que no quieren que Jesús reine esencialmente. Esos son los que odian a Jesús. Pero hay un remanente fiel que sí creyó en Jesús, no creen en todo lo que Dios dice sobre Jesús, pero creen en Él. A ellos se les llaman los caraítas. Son bíblicamente, estrictamente bíblicos. Yo conozco de ver videos a varios de este grupo. Ellos creen que Jesús es el Mesías, los reconocen por la Biblia, pero ellos no creen que va a haber un rapto. Entonces ellos van a huir a los lugares de seguridad y protección que Dios le da al remanente fiel. Van a huir a Moab, en Jordania, y otros se van a ocultar en distintos lugares que están preparando. Ellos se están preparando. Como ellos no están esperando el arrebatamiento, entonces ellos se están preparando, ocultándose, preparando lugar de escondite y cobijo hasta que el reino de Dios se implante. Y estos que sobrevivan van a entrar al reino milenial, porque ellos confiaron en Jesús, no entendieron plenamente la voluntad de Dios, pero no le negaron, y van a entrar en el reino de Dios. Los ocultistas, elitistas, como Donald Trump, como Javier Milei, como un montón de otros que sirven a la Jabal Lubavitch y que hacen sacrificio de gallina en Nueva York y llenan la zanja de digamos, los lugares, las zanjas, las llenan de sangre de gallina. Lo dicen los mismos judíos. Eso es testimonio que usted lo puede ver en internet, en YouTube, de lo que hacen ellos. Y ellos son los que quieren armar el templo para darle el templo ese al anticristo. Entonces, el misterio de iniquidad implica que el Israel no de Dios, sino el Israel de Lucifer, le prepara el reino para el anticristo, la bestia. Prepara el templo para profanarlo con su... Entienda el misterio. No puedo hablar más de ese tema, pero entienda el misterio cómo va a ser. Por eso el falso Mesías es judío. Muchos creen que va a ser islámico. No, es judío, talmúdico, cabalista. Y estos judíos, la élite ocultista judía, los Rothschild y todo lo que tienen toda la plata del mundo, los que saquearon al mundo
desde 1776, cuando se formaron los Illuminati, los que roban y saquean al mundo, los que promueven todas las guerras y las destrucciones, los que destruyen nuestro país son ellos y sus sirvientes, los sionistas. Bueno, ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a terminar implantando al cuerno pequeño de la bestia y terminarán en la condenación eterna, porque ese es el rey que ellos quieren. Así es como está el misterio llevado adelante. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer Jesús? Va a juntarlo a todos, los que puedan entrar entrarán, y los otros lo maldecirá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed. ¿Por qué? Porque ellos son los principales perseguidores del Evangelio y de Jesús. Los jesuitas, la orden jesuita que está en el Vaticano, son los judíos, talmúdicos cabalistas, controlando el Vaticano, controlando la religión y persiguiendo al Evangelio y a Jesús desde adentro del Vaticano, detrás de las fachadas. Y de ahí todos los credos que se ordenan para perseguir a Jesús. Eso no quieren que Jesús... Bueno, Jesús le va a dar lo que le corresponde a cada uno de ellos. No puedo extenderme mucho más, pero esto te da luz sobre estos temas. El fin del pecado y los pecadores, por supuesto. Jesús establece un reino de santidad, no un reino de pecado. Un reino de santidad como consecuencia todo esto que promovió toda la maldad. Desde Nimrod para acá, esta élite ocultista, a su lugar al lago de fuego algunos, y el otro al infierno eterno hasta el juicio final. ¿Y qué va a suceder? Que el pecado va a ser eliminado. No va a haber los brujos, hechiceros, no va a haber ningún tipo de satanista, divino, mago, astrólogo, nada de eso. Por eso toda actividad satánica, afuera. Y lo que daba vida a eso, al abismo. Y la tierra quedará libre de todo ese imperio del pecado y de la maldad. Por eso va a ser el fin del pecado y de los pecadores. Y lo he mencionado en los videos anteriores sobre el milenio, que Jesús dijo, y Dios dijo: quitaré el pecado de la tierra y los pecadores en un día. Y desaparecerá. Este mundo estará en la condición edénica donde no había pecado. Los sobrevivientes de las naciones no están obligados a pecar, no hay tentador, no hay mundo espiritual pero el que peca muere automáticamente, porque es un reino de santidad. El Mesías Jesús es el rey y gobernador mundial, obvio. Dios le prometió el reino y va a reinar mundialmente desde Jerusalén, y será llamado Jerusalén no se llamará más Jerusalén, sino trono de Jehová, y todas las naciones, los sobrevivientes de las naciones, subirán a adorar, los representantes, a Jesús y servir a Dios, al Mesías. Por eso el lugar Jerusalén pasará a llamarse trono de Jehová. Ahí estará el templo y allí se harán las actividades espirituales concerniente al servicio a Jesús. Va a haber, obviamente, servicio en toda la tierra, porque el conocimiento de Dios va a ser lleno como las aguas cubren el mar. Pero el lugar principal y la fiesta de los tabernáculos, la principal celebración mundial, se hará en Jerusalén. David, rey y gobernador de Israel, por supuesto, esa es la promesa de los profetas hebreos, ya sea Ezequiel, ya sea Jeremías, anunciaron que David será levantado, es decir, resucitado, y gobernará, tendrá el gobierno sobre los israelitas del reino milenial y para siempre jamás sobre ese pueblo. El rey David, el que venció a Goliat, etc. Los apóstoles del Mesías, esto es la autoridad que Dios va a entregar a todos los creyentes en Jesús en el Evangelio. La autoridad se distribuye en toda la tierra. Lo que va desde que comenzó el Evangelio, donde Jesús lo comisionó para predicar el Evangelio, hasta el rapto, los que mueran salvos según lo que hayan hecho, a lo cual Jesús lo haya llamado, Dios lo haya llamado, y hayan sido fieles y murieron salvos, recibirán autoridad sobre las naciones. Los apóstoles serán gobernadores de cada una de las provincias de las 12 tribus de Israel, y las autoridades en el mundo gentil, nosotros, las recibirán los predicadores del Evangelio de este periodo. Ellos tendrán autoridad sobre continentes, sobre estados y sobre provincias del mundo. Entonces, va a haber hombres que fueron muy importantes en la historia. Supongamos un caso, voy a dar un nombre, no digo que sea así, pero sí como ejemplo Lutero. Lutero tendrá su
autoridad sobre Europa, por ser el hombre que Dios escogió para producir la reforma. Y tendrá, esto a modo de ejemplo, no estoy diciendo que esto va a ser así, a modo de ejemplo. Habrá otros hombres en otras partes del mundo. En China habrá un hombre principal que predicó el Evangelio y que llevó adelante la voluntad de Dios en China y en Asia, y ese será el principal de esos lugares. Un predicador del Evangelio, un pastor, un misionero, un evangelista, un apóstol, un profeta. Bueno, tendrá lugar y control de acuerdo a lo que haya hecho delante de Dios. La autoridad se va a distribuir, la iglesia reinará con Jesús sobre el mundo en el reino milenial. Y lo que usted haya hecho, Dios se lo pagará ahí. Se lo pagará también en el cielo nuevo y tierra nueva y la eternidad, pero la primera etapa es aquí. Y en este mundo, en donde algunos estamos en Sudamérica, otros estarán en Norteamérica, otros estarán en África, otros estarán en Asia, otros estarán en distintos lugares de Oceanía, y cada cual recibirá autoridad según Dios ha determinado de acuerdo a sus obras. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dijo Jesús, y se repartirá las autoridades. Así será. Esto lo he hablado en los videos anteriores. Leí los versículos bíblicos en donde están testificados por Dios. Vaya allí, repáselo y conózcalo perfectamente. El fin del ocultismo, la idolatría, la hechicería y los ídolos paganos, por supuesto. Lo que da vida a todos estos cultos va a ser enviado al abismo. Los demonios, espíritus inmundos. Miren, básicamente hay seres espirituales, es decir, demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, un número que equivaldría a 7 de cada de ellos por persona. 7 de ellos por persona. Ahí. Bueno, todo esto es lo que da vida a ese mundo espiritual de maldad, la adivinación, magia, hechicería. Todo ese mundo espiritual, lo que actúa con el ocultismo, la idolatría, la hechicería, el paganismo. Bueno, todo esto que da vida a esa idolatría y a ese mundo de maldad que se expresa a través de estas acciones, todo eso será enviado al abismo, no quedará ni uno solito aquí. Como consecuencia de eso, no existe más nada de aquello. Por eso es el fin del ocultismo, la idolatría, la hechicería e ídolos paganos. Esto lo mencioné en los videos anteriores, puede ir allí y tendrá la información con los textos correspondientes. Pero se terminó, eso no es para siempre. Y de esto es lo que se vale la élite ocultista, de esto se vale Karina Milei, de esto se vale Milei para hechizar a la Argentina, de eso se vale Donald Trump, de eso se valen infinidades de personas, y los evangélicos creen que son los ungidos de Dios. Más ciego no puede haber gente. Pero claro, tienen personas como ciertos ministros que sirven al Vaticano y le están siempre refrescando la memoria del hombre de Dios. Supongamos, el hombre de Dios, el hermano de Karina Milei, el hermano es gay, es homosexual, por eso no tiene familia, no se casó, no tiene hijos, nada. Lindo, ¿no? Y es un secreto a voces, y no lo dicen porque puede perder el voto evangélico. Basura total. Las naciones sirven al Mesías y a los santos de común consentimiento. Las naciones sirven al Mesías y a los santos de común consentimiento. Por supuesto, al ser quitado este mundo espiritual de maldad, los sobrevivientes de las naciones y que pueden entrar al reino milenial porque no se identificaron con el anticristo la bestia, con la Chabad Lubavitch, con nada de eso del ocultismo, con nada de lo que trajo Salomón, ellos que estuvieron viviendo aquí como pudieron, pero no tienen nada que ver con esto, no se marcaron, no recibieron el chip, no adoraron la imagen, no negaron a Jesús, esos serán perdonados sus pecados, serán limpios de pecado y entrarán en plena santidad al reino de Dios. Ahora, no se tolera pecado. El que de ellos peque sin tentación, sin tentador, sin que nadie presione al pecado, ese muere automáticamente y es quitado del reino de Dios, ya se va directamente al infierno. No hay obligación de pecar, por lo cual no se tolera pecado a nadie. Entonces, todos aquellos que entren van a adorar a Dios y a Jesús como siempre lo quisieron hacer, porque el hombre en su corazón
está creado para adorar a Dios, pero Satanás roba esa adoración, roba todo eso natural que está en el hombre y lo dirige hacia él y hacia su servicio, pero se terminará para siempre. En esos 1000 años él no va a estar y el hombre en plena libertad, libre albedrío, adorará a quien merece adoración porque es su creador y le servirá. Y el que no quiera servir y peque de la manera que sea, automáticamente morirá. El fin de las guerras y el entrenamiento militar, la destrucción de todas las armas, por supuesto. Es un reino de paz, de santidad. En el cielo no hay guerra, en el cielo no hay oposición, no hay, no existen tales cosas. Pero aquí en la tierra, al estar el reino de Dios a través de la iglesia, o antes de la iglesia de Jesús, a través de que Israel, el pueblo de Dios, bueno, siempre van a estar los pueblos, las naciones que sirven a Satanás y están en guerra, los quieren eliminar, exterminar. Bueno, entonces tiene que haber, obviamente, defensa, tiene que haber ejército, tiene que haber policía, todo esto tiene que haber, no hay forma. En un reino, aquí en la tierra, predominantemente de maldad y de Satanás, no puede haber paz, no puede haber una situación de seguridad. La seguridad la tienen que dar las armas, no hay otra cosa. Obviamente que Dios está supervisando y bajo el control absoluto de todo esto, pero esto predomina para aquellos que no esperan nada de Él. Pero cuando se entre en el reino milenial, todo esto terminará. Ya todo ese servicio de policía, de investigadores, de militares, de ejercicios militares, de carreras armamentistas, se terminó para siempre. No habrá nunca más, este planeta ya no tendrá más tiempo, porque una vez que terminen los 1000 años, se viene el fin del mundo y el universo material, no habrá tiempo para nuevas cuestiones de esa ni rebelión de nadie. Pero las armas serán totalmente eliminadas. No sé, ¿qué necesidad de guerra hay? No hay necesidad. El reino de Dios establecido en la tierra traerá la paz, justicia, armonía, bondad, amor, todo lo que Dios siempre quiso será como en el huerto del Edén. Ni vendrá el pensamiento, estas cosas que nosotros vivimos hoy. No habrá enfermos ni discapacitados congénitos. Qué interesante, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén no había enfermedades, no había nada, obviamente, de estas cosas. Y estas cosas vinieron como consecuencia del pecado, como la acción de los demonios, del mundo espiritual, y como maldición de Dios sobre el pecado de los hombres. Pero esto será quitada, toda maldición será quitada, todo aquello que modificó el ADN, todas aquellas cosas que hizo la élite ocultista a través de la alimentación, a través de los remedios, a través de las inyecciones y a través de un montón de cosas para destruir el cuerpo humano, pervertir el cuerpo humano, hacer cualquier cosa con el cuerpo humano, será destruido. El ADN será renovado todos los cuerpos de las personas para que haya salud y para que vivan en ese reino plenamente, totalmente. Por eso no habrá discapacitado, no habrá enfermedad hereditaria, no habrá nada de eso, porque lo que da vida a ese mundo espiritual y a ese tema de afectación física en el cuerpo humano se terminará. Los cambios que experimentará el reino animal hoy no pueden convivir ni entre ellos los animales por causa de ¿qué? Del mundo espiritual de maldad que promueve la violencia y la agresión permanente entre ellos mismos. No hay forma de que haya, bueno, eso es espiritual lo que maneja los animales, hay muchas cosas que son nobles. Están los perros que nos cuidan a nosotros, que tienen que protegernos de los males que se viven actualmente por el reino de Satanás que predomina en este mundo. Pero en el reino de Dios no va a haber quien haga mal, no va a haber quien promueva nada de eso, no va a haber quien quiera hacer ningún delito porque muere automáticamente. Como consecuencia de eso, el mundo espiritual quitado a los animales, todo lo que Dios crió, que no es enemigo del hombre ni de nada del planeta Tierra, volverá a su condición edénica desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva. Y entonces la paz reinará sobre este mundo. No habrá tigres ni leones que ataquen a ninguna persona, ni otro animal, ni habrá serpientes, nada de esto que haga daño a nadie, porque la paz cubrirá la tierra, el conocimiento de Dios cubrirá el universo, la tierra, el planeta Tierra, y no habrá mal. Un niño va a pastorear leones, un niño,
Un bebé va a jugar con la serpiente, no habrá mal. Ya lo he mencionado en los programas anteriores, vaya para allá y véalo. Estoy simplemente en un resumen indicándole cómo va a ser. Entonces, los animales van a volver a la condición edénica. Ni un león va a atacar a nadie. Usted va a ver un león y usted va a ir a jugar con el león como con un gatito. No habrá mal. Y esto no es fantasía ni ilusión, esto es lo que va a suceder ahí. Estamos bien cerquita, ¿eh? Bien cerquita estamos de eso. El Señor lleva a la iglesia y luego de eso son 7 años, 3 meses y medio a máximo ese tiempo. Y se implanta el reino de Dios. Estamos ahí. Pero van a pasar cosas muy, muy fuertes sobre la tierra. Entonces, el reino animal será liberado de la esclavitud espiritual también y serán absolutamente compañeros en todo del hombre y de unos de otros. No habrá mal entre unos y otros. Algo que no se conoce hoy, pero será natural en el reino milenial. Luego los cambios que va a haber en el clima y en el planeta Tierra, ya sabemos que va a haber grandes terremotos, va a cambiar la topografía, va a ser un mundo casi nuevo para el reino milenial. Muy probablemente muchos lugares que hoy hay no se conozcan más en el reino milenial. Topografía nueva, mapa geográfico nuevo. En muchos, muchos lugares no quedarán, desaparecerán en los juicios y el terremoto mundial y las cosas que habrá. Pero el clima volverá obviamente a su estado natural, como un relojito como Dios lo creó. ¿Por qué estamos padeciendo? Porque la intervención de la élite ocultista con químicos, con todo tipo de cosas, trastorna el clima. La destrucción de las selvas tropicales, la contaminación de mares, de todas las cosas que se hacen, produce un trastorno de tal manera que es lo que tenemos hoy, un trastorno climatológico cada vez peor, hasta que el reino de Dios se establezca y estas cosas sean renovadas. Pero lo que va a traer la plena restauración al planeta Tierra es la luminosidad del Sol, que será multiplicada 7 veces la luminosidad de la Luna. Como consecuencia de eso se restaurará rápidamente el planeta Tierra. Y todo lo que es biológico, todo lo que es ecológico, será totalmente renovado instantáneamente prácticamente. Y comenzará de allí en más a tener la Tierra la condición edénica. Un mundo digno de vivir el ser humano y de disfrutarlo. Y eso es lo que Dios le va a mostrar a los que le toquen vivir en cuerpo físico en esos días. ¿Cuál era la voluntad de Dios con Adán y Eva? ¿Y quién fue el que no permitió eso? Ahí está perfectamente demostrado. Entonces, Dios va a sanear tanto el clima del planeta y va a sanear las aguas del planeta Tierra, y de esa manera esto volverá a ser un relojito perfecto como Dios lo creó al principio. Una enorme bendición para el hombre. Todo esto está mencionado y leído los textos bíblicos cómo va a ser en los programas anteriores. Va a haber claramente festividades en el reino de los cielos, y aunque a usted le parezca que no, estamos en el reino del Dios Todopoderoso y todas aquellas cosas van a suceder. El único legislador es Jesús, el Rey ordena y establece verdad y justicia, misericordia en este planeta, y eso va a imperar. Paz va a ser el opresor de la gente que está en esos días. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Es decir, los que mueren durante el periodo de la iglesia hasta el arrebatamiento y según sus obras serán autoridades, el poder político, le podemos decir hoy para entenderlo más sencillamente, sobre el mundo. Y los que mueran durante la semana 70 hasta la implantación del reino de Dios, mártires en la guillotina o de la forma que lo muera mártir, por el testimonio de Jesús y la voluntad de Dios, cuando ellos resuciten, los que van desde la semana 70 hasta la implantación del reino de Dios, serán sacerdotes de Dios en la tierra. ¿Y ellos qué es un sacerdote? Quienes enseñarán y predicar. En Malaquía dice claramente que el pueblo busca del sacerdote el conocimiento y la palabra. Bueno, eso es lo que ellos van a hacer. Los que en ese periodo mueran serán seleccionados de ese periodo
y predicarán en todo el mundo, es decir, le enseñarán a los hombres, a los sobrevivientes de las naciones, la voluntad de Dios, clara y perfecta. Y el conocimiento de Dios cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. Ahí no hay oposición, ahí no hay quien se oponga, ahí no hay Lucifer, diablo, acá, cuál estará en su lugar, fuera del planeta Tierra. Como consecuencia de eso, la paz no tendrá límites. La situación de bien en el planeta no tendrá límites. Un momento impensado para la humanidad, imposible de tener un ejemplo de cómo será aquello, pero vivirán eso allí aquellos que tengan esa opción de entrar al reino de Dios. El remanente de Israel, lo he mencionado, todos serán llevados a Jerusalén, y claramente allí habla el Señor de cómo va a ser posteriormente la situación social en Israel. He leído los textos bíblicos que hablan de la situación social, lo cual hace innecesaria predicar sobre ese tema porque te dice cómo van a ser las cosas, pero están en los programas anteriores. La capital del reino, obviamente, Jerusalén, será llamada Trono de Jehová, y el consejo del Señor y las palabras del Señor se irán a escuchar allí. Por eso Salomón, más allá de que él se perdió por pactar con Satanás y venderse, las mujeres lo desviaron y lo llevaron al infierno, las mujeres ocultistas que él tomó, no las hijas de Israel, sino las mujeres, las egipcias, etcétera, etcétera, lo llevaron al infierno. Pero Salomón era tipo, de todas las naciones venían a consultarlo a él. Bueno, así va a ser cuando Jesús reine en Jerusalén, pero no vienen a consultar a un hombre, vienen a consultar al Dios que se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. El nombre nuevo de Jerusalén será Trono de Jehová, Trono del Señor, Trono de Yeshua. Ese será el nombre. Del templo de Jerusalén que van a restaurar, que van a hacer construir los 2 testigos en la semana 70, los 3 años y medio primero. De ese templo, que no se va a destruir en todos los juicios, ese templo será renovado, purificado, limpiado, y cuando Jesús descienda, saldrá de ese templo agua viva, lo cual purificarán las aguas de los océanos, de los ríos, y traerá sanidad a los océanos, totalmente. Ese es el elemento que sanará las aguas. Y en el templo de Jerusalén se seguirán ofreciendo sacrificios memoriales, porque no tienen ninguna otra función que cumplir, pero que están claramente dichos en el libro del profeta Ezequiel. Va a haber sacrificios. Los levitas, los sacerdotes, hijos de Aarón, y el resto de la tribu seguirán en esa función. Los elegidos tendrán esa función. Eso está perfectamente declarado en los profetas. Lo mencionamos en los programas anteriores. O sea que los sacerdotes, hijos de Aarón, y los levitas, sus colaboradores, seguirán siendo tomados de ellos para esa función en el templo, en la casa de Jesús, el templo de Dios. El arca del testimonio que ahora están construyendo, normalmente los judíos, y que lo están haciendo para el falso Mesías, porque no lo están haciendo para el Jesús, al verdadero, ellos, allí claramente, están haciendo el arca del testimonio. Cuando Jesús esté reinando, no va a haber arca del testimonio, porque eso es representativo de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios hecho hombre. No se necesita, por eso que testimonio da Jeremías, que no se hará otra, ni se tendrá en cuenta nada de eso. Todo está dicho. Dios lo dijo todo. El hombre no lo ha comprendido, no se lo han enseñado, o si Dios dio habilidad y Dios capacitó con dones espirituales, conocimiento, entendimiento y verdad, la mayoría de las iglesias no han querido escuchar. El mundo no ha querido escuchar. El mundo ha rechazado la verdad de Dios. Entonces, bueno, carecen de este conocimiento. Y la festividad mundial que va a haber para celebrar en el reino milenial es la fiesta de los tabernáculos. La liberación de Israel de Egipto, cómo moraban en el desierto, en tiendas, en chozas, cuando se detenían por un tiempo, así van a celebrar una fiesta similar toda la tierra. Una fiesta con los representantes de las naciones, hablando
de los que viven físicamente en esos días irán allí a celebrar en Jerusalén este acontecimiento. Y esa será la fiesta universal del reino de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos en este resumen. En la próxima audición, en el próximo video, continúo con la última etapa. ¿Qué sucede cuando termina el reino milenial? Se cumplen los 1000 años, porque como todo, Dios profetizó 70 semanas sobre Israel, se llegó hasta la 69, la transición que es el Evangelio, hasta el rapto es el punto que no permite que la semana 70 inicie. El rapto deja libre el camino para el pacto de paz y seguridad del cuerno pequeño la bestia, y esa última semana, la 70, se cumple. Dios anunció los tiempos y llegan, y se cumplen dentro del plan, propósito y voluntad de Dios, dentro del misterio y secreto de Dios. A Dios hay que entenderlo como Él dijo. Si usted mira como Dios lo dijo, todo fue perfectamente así. Totalmente, exactamente, ni una jota ni una tilde pasó sin su cumplimiento de todo lo que es hasta hoy. De la misma manera será de lo que falta. Y una vez que llegue este reino que he mencionado, tendrá 1000 años de duración, y luego sucederá lo que Dios ya mencionó. La rebelión del hombre, de estos que están viviendo en santidad, en justicia, en una plenitud, una paz, algo nunca jamás visto, van a hacer lo increíble. Como viene la eternidad, Dios lo va a probar. ¿Y cómo lo va a probar? Soltando a Satanás. Pero no lo va a soltar y ellos no van a saber que va a ser suelto. Van a ser predicado y enseñado de lo que va a suceder. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a escoger a Satanás. Pero este tema es un avance de los próximos programas hasta que llegue el momento de la eternidad en el testimonio bíblico. Dios bendiga a todos, y en el próximo audio, próximo video, incluiremos esos temas y finalizaremos con lo que Dios nos ha entregado de su testimonio, de su plan, de su obra y de lo que Él diseñó. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a su iglesia, y hasta el próximo programa, próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces.